Among Us es un popular videojuego multijugador creado por Innerslot que se ejecuta en Unity Game Engine. Fue lanzado el 15 de junio de 2018 en iOS, Android, y un mes más tarde en Steam. El juego tuvo un prototipo que se hizo en 2017, pero jamás se lanzó al público. El prototipo es similar a su versión final, diferenciándose en aspectos como el diseño de los personajes, escenarios y fondos. La estética era más simplificada en general. El modo impostor tenía una opción de kill distinta, ya que aparecía un texto encima de un tripulante. No se sabe cómo eran las tareas o las discusiones. Solo se han mostrado algunas capturas del prototipo por la misma desarrolladora Innerslot. Más allá de las imágenes ya mencionadas, no se tiene más información ni una build jugable. Grand Theft Auto 64 fue un cancelado port para Nintendo 64 del primer Grand Theft Auto de PlayStation. Según informes, habría incluido gráficos mejorados, nuevos niveles y nuevas características, pero por razones desconocidas, el proyecto fue cancelado antes de su anuncio oficial. Se mostró en el E3 de 1999 con un 50% de avance, aunque nunca se difundió gameplay. Durante años se dudó de su existencia, hasta que un usuario llamado Lucian Assembler Ganes publicó un escaneo de una revista española de N64 con capturas del juego cancelado. Brickcraft, también conocido como Project Rex Kwon-Go, fue un ambicioso proyecto de colaboración entre Mohan, creadores de Minecraft, y Lego, iniciado en 2011. Concebido como un juego que combinaba la jugabilidad de Minecraft con la estética y mecánicas de construcción de Lego, permitiría colocar múltiples bloques con formas variadas en lugar de uno por uno, aumentando la complejidad creativa. El proyecto comenzó cuando Marcus Notch Persson y Daniel Kaplan de Mohan se acercaron a Lego. Notch desarrolló personalmente el primer prototipo, generando terrenos con piezas Lego y controles en primera persona similares a Minecraft. Aunque recibió luz verde en diciembre de 2011 y se contrataron programadores adicionales, el juego fue cancelado en julio de 2012. Las razones incluyeron el enfoque de Mohan en otros proyectos, como Scrolls y 0x10C, y las crecientes demandas de Lego, que llevaron al equipo a sentirse más como consultores que como desarrolladores. A pesar de su cancelación, Lego consideró adquirir Mohan, pero desistió ante la incertidumbre del éxito futuro de Minecraft, antes de la venta a Microsoft por $2.500 millones. Lego conserva archivos del prototipo, incluyendo 2 capturas de pantalla reveladas en un podcast en 2020, aunque el material no se ha hecho público. La única imagen previa era un enigmático tuit de Notch en 2011 bajo el nombre clave Rex Kwon-Go, referencia a Napoleón Dynamite. Hoy, Brickcraft permanece como un proyecto perdido, con su prototipo inaccesible y solo algunas pistas dispersas sobre su desarrollo. FIFA 2002 fue el noveno juego de la serie de fútbol FIFA, lanzado entre octubre y noviembre de 2001 para varias plataformas. Aunque se mencionó una versión para Game Boy Advance, GBA, nunca se confirmó su salida. Fuentes como Amazon e IGN citaron fechas de lanzamiento diferentes, pero no hay evidencia concreta de que el juego existiera. Antes de su estreno, EA Sports anunció versiones para PlayStation y otros, sin confirmar ninguna para portátiles, sugiriendo la posible cancelación del proyecto. La portada que circuló podría ser un diseño falso, y el juego que se presentó como FIFA 2002 fue, en realidad, FIFA 2003. Así, FIFA 2002 para GBA es considerado un rumor. Family Guy Online fue un MOBA basado en la serie animada, activo entre 2012 y 2013, donde los jugadores personalizaban su personaje y realizaban misiones en co-op junto a los personajes de la serie. Fox lo cerró tras un año por falta de rentabilidad, quedando sin espejos disponibles. Aunque el juego está perdido, existen gameplays en YouTube.
En junio de 2020, el usuario Smoke subió algunos assets a Mega, y en septiembre de 2022, Goldenshell descubrió que Daver había subido 2,621 archivos del juego, incluyendo assets y metadatos de 2012, upload a través del índice Flashpoint Web Cache Recovery. Donkey Kong Racing iba a ser una secuela del clásico juego de carreras Diddy Kong Racing de Nintendo 64, planeado para lanzarse en GameCube en 2002. Desarrollado por Rare Ltd. El juego prometía una experiencia única, pero fue cancelado debido a la compra de Rare por Microsoft. El juego se habría diferenciado de su predecesor al reemplazar los vehículos tradicionales por monturas animales inspiradas en la saga Donkey Kong Country. Entre los personajes jugables confirmados se encontraban Donkey Kong, Diddy Kong, Timmy Kong, Kiddy Kong y Taj el Genio, proveniente de Diddy Kong Racing, además de Cranky Kong y Lanky Kong que aparecían en renders internos. El mundo de juego habría presentado junglas, llanuras y mares interconectados en un mapa abierto sin pantallas de carga, con obstáculos dinámicos como rinocerontes, pirañas y enjambres de avispas que afectarían la carrera. Los gráficos prometían efectos avanzados como iluminación dinámica y vegetación interactiva, acompañados de sonido Dolby Surround y una banda sonora orquestal. La mecánica principal consistía en cabalgar animales como Rambi, rinoceronte, enguarde, pez espada, elie, elefante, y singers, avispas, cada uno con habilidades únicas según su tamaño. Los más grandes podían destruir obstáculos, mientras que los pequeños eran más ágiles. Si el jugador era derribado de su montura, debía completar un minijuego de ritmo rápido para volver a subir. El sistema de progresión incluye recolectar frutas para mejorar las habilidades de los animales hasta convertirlos en ejemplares de élite. El modo multijugador permitiría hasta 4 jugadores simultáneos, aunque no se conocen detalles específicos sobre este modo. El juego fue presentado en E3 2001 mediante un tráiler teaser, pero nunca apareció en Space World 2001 ni en Edge 2001 como se esperaba. La cancelación se debió a la situación financiera de Rare Ltd. Cuando los hermanos Stamper, dueños de Rare, ofrecieron vender la compañía a Nintendo, esta rechazó la oferta, lo que llevó a Microsoft a adquirir Rare en 2002 por $375 millones. Aunque inicialmente se pensó que esto significaba el fin del proyecto, en 2004 Rare reveló que seguían desarrollando un juego similar, pero sin la licencia de Donkey Kong. Food Fight. The Game fue un videojuego cancelado basado en la película animada de 2012, considerada una de las peores de la historia. Desarrollado por Cat Daddy Games y planeado para PS2, GameCube, GBA, y posteriormente Wii y DS, el juego iba a lanzarse originalmente en 2006-2007, pero fue cancelado en 2008. El 28 de junio de 2024, se filtraron archivos del juego, sonidos, modelos, documentos de diseño y capturas, gracias a un ex empleado de Cat Daddy. Según estos documentos, el juego habría incluido a los personajes de Ex-Detective y Daredevil en 26 niveles, recortados a 15, con voces del elenco original, incluyendo líneas adicionales grabadas por Hilary Duff. No se conservan builds jugables, y las versiones para GBA y DS siguen perdidas. Previamente, Midway Games West había intentado una versión en 2001 con el diseño humano original de Dex, pero no pasó de la fase conceptual. Cat Daddy mostró un demo en el E3 2006, del que solo queda un breve video, pero el juego se canceló silenciosamente debido al fracaso de la película y la absorción de Global Star por 2K Games en 2007. Actualmente, los archivos filtrados son el único vestigio de este fallido proyecto. Sulake, creadores del Moabo Hotel, lanzaron 5 juegos para celulares J2B, Nokia / Sony Ericsson, Avo Dreams, Puzzle Pipes, Ducac, Space Pool y Avo Creatures. De estos, solo Avo Dreams, un juego de mecanografía desarrollado por Universomo, ha sido preservado en 2 versiones. 176x 220 píxeles.
Disponible desde 2007 en Sesacon y Foneki. 132x176 píxeles, para Siemens. Subido años después a 4 Shared. Aunque Abo Dreams funciona en emuladores modernos, los otros 4 títulos siguen perdidos. Solo existen kits de Puzzle Pipes y Space Pool, y grabaciones de 2012 del canal Theodore Nitenity en YouTube. La falta de archivos jar/had sugiere que estos juegos podrían haberse esfumado con la era pre-smartphone. Mario Motors fue un proyecto cancelado de Nintendo DS ideado por Yoji Saito, creador de Seaman y SimTower, concebido como un spin-off experimental de Mario Kart. Surgió durante reuniones informales entre Saito, Shigeru Miyamoto y Satoru Iwata a principios de los 2000, cuando Saito propuso su idea loca. Un juego donde los jugadores esculpían bloques de metal, para construir motores y piezas de vehículos, determinando su rendimiento. Aunque Miyamoto e Iwata aprobaron el concepto, el desarrollo se canceló por razones desconocidas. Saito nunca reveló detalles. La jugabilidad se centraba en la fabricación de piezas, como cilindros tallados manualmente, más que en carreras tradicionales. Se planeó usar el micrófono del DS para simular la aceleración soplando, pero se descartó por seguridad infantil. Solo se conocen 2 personajes en arte conceptual, Mario y un científico anciano no identificado. Nunca se mostraron circuitos ni más detalles, dejando incógnitas sobre su conexión real con Mario Kart. El proyecto permanece como una curiosidad olvidada, revelada por Saito en 2018 durante la conferencia Revolt Develop. Jurassic Park Survival fue un juego de acción-horror en tercera persona cancelado, desarrollado por Savage Entertainment y planeado para PS2, Xbox, GameCube y PC en 2001. Originalmente concebido como adaptación de Jurassic Park III, se transformó en una historia original inspirada en la película, pero fue cancelado por conflictos entre Savage Entertainment y Vivendi Universal, sin que se filtraran versiones jugables. El juego combinaba disparos, supervivencia y elementos de stealth, con mecánicas como escalar árboles, nadar y un sistema de bullet time similar a Max Payne, además de segmentos de conducción con jeeps y persecuciones por un T-Rex. Incluiría dinosaurios icónicos como el T-Rex, Velociraptor y Spinosaurus, antagonista principal, e introduciría al Troodon, usado después en Jurassic Park: The Game de Telltale. Periodistas lo compararon con Tomb Raider y Dino Crisis. Solo queda el tráiler oficial como testimonio de este proyecto perdido. Minecraft Story Mode. An Interactive Adventure fue la adaptación interactiva de Netflix de la primera temporada del juego de Telltale Games, lanzada el 27 de noviembre de 2018 como uno de los últimos proyectos de Telltale antes de su cierre. La serie, que incluía los episodios 1-5 con múltiples doblajes y subtítulos, fue retirada de Netflix el 5 de diciembre de 2022 por expiración de licencia. Un grupo de preservación liderado por Fox 1016 logró rescatar los 5 episodios completos en 1080p con audio 5.1, trailers y assets promocionales, subiéndolos a su servidor de Discord y Archive.org. Sin embargo, se perdieron elementos clave como el tutorial interactivo, eliminado de Netflix en 2019, que tenía 4 variantes: PC, móviles, consolas y TVs inteligentes, con doblajes en varios idiomas. Actualmente solo sobreviven grabaciones fragmentarias en YouTube de algunas versiones, mientras que la mayoría de las traducciones del tutorial siguen perdidas. El proyecto MCSM de Netflix Archive continúa buscando estos materiales faltantes para completar la preservación de esta obra interactiva efímera. NBA Jam fue un videojuego de arcade lanzado en 1993 por Midway, Acclaim y Electronic Arts. El juego fue adaptado a casi todas las consolas de esa época. En 2011, se descubrió un prototipo para la Sega Master System. También se dice que hubo una versión para la NES en desarrollo, pero fue cancelada. No se sabe cuánto se había avanzado antes de que lo abandonaran.
Esa versión para NES habría sido una adaptación con gráficos y sonido más simples, parecida a las de Super Nintendo o Sega Genesis, pero con menos calidad. Hasta ahora, no se ha encontrado ninguna imagen, video o archivo de ese juego. Solo hay rumores, y está listado en la wiki de juegos no lanzados, aunque no se sabe de dónde sacaron la información. Animaniacs. Hollywood Hypnotics era un plataformas 2D en desarrollo para Game Boy Advance por Full Fat Games, que iba a ser publicado por Swing Entertainment en 2003 basado en la serie animada. La trama seguía aprensando la torre de agua de Warner Bros. Como cohete para enviar señales hipnóticas que distraerían a todos, excepto a Jaco, Watu y Dot, quienes debían encontrar los altavoces y liberar al estudio del trance. El juego combinaba plataformas con aventuras point and click, donde los jugadores recolectaban objetos para resolver puzzles en niveles temáticos, como el lejano oeste o el espacio, interactuando con personajes de la serie. Sin embargo, el juego fue cancelado cuando Swing Entertainment entró en insolvencia en febrero de 2003. A diferencia de Animaniacs, Hollywood Hypnotics, que se relanzó como The Greatest Garund, Hollywood Hypnotics nunca vio la luz y permanece inédito, sin versiones filtradas hasta la fecha. Doki, la mascota de Discovery Kids Latinoamérica, contó con una serie de juegos móviles para iOS y Android desarrollados entre 2011 y 2017, incluyendo 8 aplicaciones creadas por Inbobox, Brasil, 1 por Chaotic Moon Studios y 1 por StudyCat. En Estados Unidos, estas aplicaciones mostraban el logo de Discovery Familia en lugar de Discovery Kids. Durante años solo se mantuvo accesible el app de Activity Books, Doki Explorers de Ocean en Apimon, hasta que el 15 de agosto de 2023 el canal de YouTube Shiny Doki compró la app en Amazon, grabó un gameplay y lo subió a Archive.org. En diciembre de 2023 se filtraron varias apps iOS inéditas a través de TestFlight, incluyendo la versión IPA de Doki Explorers de Ocean, que fue añadida al archivo existente el 20 de junio de 2024. 2 días después, el 22 de junio de 2024, se encontró y subió a Archive.org el app de Fan English with Doki, continuando la recuperación de estos juegos educativos perdidos de la franquicia. Juju Games, desarrollador indie que crea juegos simples en Unity, ganó relevancia con Backrooms 2D, lanzado el 27 de junio de 2022, aprovechando la popularidad del concepto de Backrooms. El juego, creado originalmente como un proyecto de 5 días antes de unas vacaciones, consistía en controlar a un niño que exploraba niveles generados proceduralmente para encontrar ascensores y escapar. Tras el éxito inesperado de un video promocional, Juju amplió el juego añadiendo más niveles y un final, además de lanzar versiones móviles. Sin embargo, Apple eliminó el juego de su App Store por el uso genérico del título de Backrooms, y al no haber copias archivadas adecuadamente, la versión iOS se considera perdida, ya que nunca se extrajo el archivo IPA y solo quedan algunas imágenes y grabaciones como testimonio. Lamborghini fue un juego de carreras cancelado desarrollado por Rage Software y que iba a ser publicado por Majesco Entertainment. Un demo jugable se incluyó en revistas oficiales de Xbox en Alemania/Reino Unido, pero el juego fue cancelado tras la quiebra de Rage en 2003. Sus assets se reutilizaron en el juego Juice de Juice Games, fundada por ex empleados de Rage. El juego habría incluido modelos exclusivos de Lamborghini como el Countach y Murciélago, con circuitos urbanos en ubicaciones reales y varios modos de juego. En 2007 el demo apareció en DigiXnet, y en 2022 un usuario de Obscure Gamers subió a Archive.org un build de debug obtenido de un tester anónimo que aún conservaba el disco. Futurama es un juego de plataformas 3D desarrollado por Unique Development Studios y publicado por SSI, basado en la serie animada. El jugador completa niveles de plataformas y disparos para detener a Mon, la nueva gobernante de la Tierra. Lanzado en agosto de 2003 para PS2 y Xbox, una versión para GameCube estuvo en desarrollo pero fue cancelada.
Originalmente planeada desde 2000, la versión de GameCube se anunció en 2002 con distribución internacional, excepto EU, y un posible lanzamiento en Navidad de ese año. En 2003, Sierra confirmó su distribución en EU, pero IGN luego reportó que solo saldría para PS2 y Xbox. Aunque se mostró un tráiler casi terminado en el E3 2003, el juego no llegó a GameCube. IGN confirmó su cancelación en Estados Unidos debido a las bajas ventas de la consola, y aunque hubo rumores de un lanzamiento europeo, no hay evidencia de que existiera. Actualmente, no hay copias disponibles de esta versión, solo quedan el tráiler y algunos elementos gráficos en el código como prueba de su desarrollo. Meme Run fue un polémico juego Endless Runner lanzado en 2014 para Wii U por Ninja Pig Studios, Cordan Studios. Un port para PC planeado en 2015 nunca se materializó. El jugador controlaba una figura con cabeza de trollface, evitando memes como el símbolo Illuminati, Get Out Frog y cuernos de aire, mientras recolectaba swap points en un mundo 2D generado aleatoriamente. Lanzado en la eShop por $4.99, Stuez afirmó que se inspiró en el subreddit r/montaje parodies. La recepción fue pésima, Nintendo Life le dio 1 de 10, criticando el uso de memes sin derechos de autor y su jugabilidad repetitiva. En 2015, se anunció una versión para Steam con soporte para Workshop, pero en marzo, el juego fue retirado de la eShop tras una reclamación de derechos de autor por parte de Wine, creador del Trollface. El proyecto en Steam quedó abandonado. Solo es jugable en Wii U mediante copias de seguridad, lo adine. El port para PC nunca llegó, probablemente por problemas legales y el humor obsoleto del juego. Pac-Man Plus es un juego de arcade lanzado por Badger Midway en 1982 como una actualización del Pac-Man original, introduciendo nuevos elementos como bonificaciones, laberintos y fantasmas que desaparecen, y una velocidad de juego más rápida. En 2007, Namco Networks adaptó el juego para móviles, siendo inicialmente exclusivo para usuarios de Sprint y Boost Mobile, aunque posiblemente se expandió después. Esta versión incluyó aún más cambios, como gráficos detallados, nuevos colores del laberinto, temas de intervisión basados en Pac-Man, un fantasma inmune a las Power Pellets y efectos de frutas que varían según el nivel. Además, mantenía la velocidad del Pac-Man original e incluía una demo jugable del clásico. 3 teléfonos de Sprint, Samsung SPHM800 Instinct, Samsung SPHM540 RANT y LG LX290, venían con una demo precargada, y recientemente todas fueron extraídas y subidas a Internet Archive. 2 demos en 2022 por Chirotour Maline, obtenidas del firmware de los Samsung, y la del LG LX290 en 2024 por Cosmic Tons tras adquirir el dispositivo. Pizza Time era el secuela cancelada de Burger Time de Dataeast, planeada para el Intellivision de Mattel en 1984. Desarrollado por Mis Ideas, el juego, inicialmente llamado en broma French Fries, antes de adoptar la temática de pizza, fue cancelado tras el cierre de Mattel Electronics. También se contempló un port para Commodore 64, aunque se desconoce si comenzó su desarrollo. Según los storyboards conservados, el jugador controlaba a Peter Pepper, aquí llamado The Chef, para crear pizzas esquivando trabajadores de mantenimiento, usando cintas transportadoras en lugar de plataformas estáticas. El 19 de noviembre de 2016, el usuario Escapel de Atariaje compartió concept art y capturas del juego en los archivos de Mis Ideas, pero hasta hoy no se ha recuperado ninguna versión jugable ni información sobre el paradero del prototipo. Los Simpson. Hit and Run 2 fue una secuela cancelada del exitoso juego de 2003, que estaba en desarrollo por Radical Entertainment antes de que Electronic Arts adquiriera los derechos de la franquicia. Según Joe Kim, diseñador senior del primer juego, el equipo había creado prototipos muy tempranos con nuevas mecánicas, como un sistema de vehículos conectados desarrollado por Greg Mayer, programador de física en Hit and Run L, que permitía remolcar objetos.
Sin embargo, cuando EA obtuvo la licencia para crear Los Simpson, el juego, basado en la película, y los derechos futuros de la saga, Vivendi Universal Games canceló abruptamente el proyecto. Hasta hoy, no se ha filtrado ningún prototipo, imágenes o vídeos de esta secuela perdida, dejando solo testimonios del equipo como prueba de su existencia. Mortal Kombat 3, MK3, fue la tercera entrega de la serie arcade desarrollada por Williams/Midway en los años 90, famosa, e infame, por su violencia y las fatalities. Su popularidad llevó a una versión actualizada, Ultimate Mortal Kombat 3, UK3, que se lanzó en consolas como Genesis, Sega Saturn y SNES. Sin embargo, una versión planeada para 3.2 fue cancelada, aunque quedan rastros de su desarrollo. Evidencia sugiere que el port para 3.2 estaba avanzado antes de su cancelación. Un usuario llamado Vitrate en los foros de Assembler Games confirmó tener tanto el código fuente como los assets gráficos de esta versión perdida. Aunque extrajo y compartió algunos recursos gráficos, el código fuente no ha sido divulgado públicamente, dejando esta adaptación como una reliquia inaccesible para los fans. Un juego de huevos fue un plataformero 2D desarrollado por Fabrication Games para la consola Sega, ya descontinuada, basado en la película mexicana Una película de huevos. Como primera adaptación videolúdica de una franquicia mexicana, el juego incluía los personajes principales, Totó, Willy, Confi, etc. Con las voces originales del filme, aunque con una trama modificada. Los jugadores controlaban a Totó Willy en 10 niveles desbloqueables y 5 jefes finales, con modos cooperativo y competitivo para 2 jugadores. Lanzado exclusivamente en México el 19 de abril de 2010, y en Brasil en agosto como un juego de ovos, se vendió en un paquete promocional que incluía la consola Sega, un teclado y un DVD de huevo cartón por 1.999 pesos. Tras el cierre del servicio en línea de Sega en 2011, el juego quedó inaccesible, conservándose solo algunos clips de gameplay y comerciales como testimonio. Windows XP para Famicom fue un juego pirata de 8 bits que simulaba el sistema operativo de Microsoft, creado alrededor de 2003 como parte de una serie de clones no oficiales que imitaban interface de Windows en la consola NES/Famicom. El juego replicaba pantallas de carga y elementos de XP, aunque curiosamente su menú principal usaba la interfaz de Windows 2000, permitiendo interactuar con aplicaciones como Outlook Express e Internet Explorer de forma limitada. Su desarrollo sigue siendo un misterio, pero fuentes sugieren que podría ser obra de los mismos creadores del clon de Windows 98 para Famicom. En noviembre de 2023 el usuario Nobuzuma256 compartió fotos de una copia física confirmando su existencia, y se sabe que en 2013 un cartucho se vendió en eBay por $89 desde Tailandia, además de estar incluido en multijuegos piratas como el de la consola Pasifami Musician. A diferencia de otros clones de Windows para Famicom, este juego no ha sido encontrado en formato ROM y está disponible públicamente, conservándose solo capturas de pantalla y testimonios de propietarios, que lo convierten en una rareza perdida de la era de los clones piratas, y un objeto codiciado por preservacionistas de videojuegos. El Chavo DS fue un videojuego cancelado para Nintendo DS desarrollado por Sabarasa, Argentina, y distribuido por Island. Planeado para noviembre de 2010. El juego, confirmado en entrevistas y reportajes, incluía 40 minijuegos con 17 mecánicas distintas y llegó a obtener clasificaciones ROE Forever Young. Aunque fue completado, nunca se lanzó debido a conflictos económicos. Según Javier Otaegui, consultado en 2024, Slan no pagó a Sabarasa, lo que llevó al estudio a retener el juego como protesta. En 2012 se lanzaron el Chavo Willy y el Chavo Kart PS3 Xbox 360, sin involucrar a Sabarasa, enterrando aún más el proyecto original.
En 2024, youtubers como Cevitas Martínez y Saab rescataron imágenes del menú, minijuegos y mapas de un perfil de Flickr, junto a pistas de su banda sonora en SoundCloud. Aunque Sabarasa ya no opera, se especula que copias del juego terminado podrían existir en manos de ex desarrolladores, pero nada está confirmado. Hoy, el proyecto permanece como un título fantasma de la era DS. Fido Dido fue un videojuego cancelado en 1993 desarrollado por TNN Games y planeado para ser publicado por Kaneko-Usa. Basado en el personaje mascota de 7-Up, el juego se mostró en el Consumer Electronics Show de 1993 junto a otros títulos como Chester Cheetah y Sox Decade Rochdale. Aunque estaba completamente desarrollado y apareció en revistas como Sega Pro Magazine, que incluso lo listó como ya disponible, el cierre de Kaneko-Usa llevó a su cancelación, junto a otros proyectos como The Soda Kids. Mientras que la versión para Sega Genesis fue preservada y subida en línea años después, la versión para SNES, que era completamente diferente en diseño y se basaba más en los cómics que en la publicidad de 7-Up, permaneció perdida por mucho tiempo. El 25 de mayo de 2015, el programador Jason Austin filtró capturas del juego en Twitter, mencionando que estaba prácticamente terminado pero sin planes de lanzarlo. Un día después, el youtuber argentino El Vicio Gamer le preguntó sobre una posible filtración, pero no hubo avances. Finalmente, el 18 de febrero de 2016, apareció un video con 5 minutos de gameplay del prototipo de SNES en YouTube. Hoy, aunque la versión de Genesis está disponible, el prototipo completo de SNES sigue sin liberarse, conservándose solo esas capturas, el arte de caja y el footage filtrado como prueba de su existencia. Grand Theft Auto Advance, lanzado en 2004 para Game Boy Advance, tuvo un desarrollo turbulento que comenzó como un port fiel de TA3 antes de convertirse en precuela. Originalmente iba a mantener a Cloud Speed y la trama original, aunque sin helicópteros por limitaciones técnicas. El proyecto inició en 2001 con Destination Software, que junto a Midnight Club y Smuggler Serrano tuvo los derechos, pero mientras estos últimos se lanzaron, el port de TA3 quedó estancado. Tras pasar por Crawfish Interactive, que quebró en 2002, y finalmente Digital Eclipse, el juego se reinventó como precuela independiente, aunque reutilizando algunos elementos de los prototipos anteriores. En 2016 y 2023, surgieron demos tempranas de la versión cancelada de TA3 para GBA, mostrando mecánicas básicas, pero la versión completa original sigue perdida, quedando solo estos fragmentos como testimonio del fallido intento de adaptación. Halo DS fue un prototipo desarrollado entre 2005 y 2006 por NSpace, conocidos por adaptar Call of Duty a Nintendo DS, como un experimento para llevar la franquicia de Microsoft a la portátil de Nintendo. El juego, basado en Halo 2, incluía campaña, multijugador, armas icónicas como la espada de energía y vehículos, usando mecánicas similares a Metroid Prime Hunters. Tras 3 meses de desarrollo con un equipo reducido, Microsoft y Bungie aprobaron el proyecto, desmintiendo la creencia de que nunca permitirían su lanzamiento en consolas rivales. Sin embargo, Nintendo canceló el juego según reveló Joe Nogamin, debido a malas experiencias previas con Haste, GameCube, y su negativa a financiarlo. Aunque inicialmente se consideró un rumor, Bungie confirmó su existencia a través de Brian Harrard, e publicó gameplay, mostrando mapas como Zanzibar, y reseñas positivas. Matt Casamassina, ex editor de IGN, afirmó haberlo probado y descartó que fuera un mod de GoldenEye Rogue Agent, aclarando que era un proyecto AIA. A pesar del avance, el prototipo nunca se lanzó, quedando como una curiosidad en la historia de Halo. Mickey Mania 2 fue un prototipo en desarrollo para Sega Mega Drive en 1994 como secuela directa de Mickey Mania, The Timeless Adventures of Mickey Mouse. Aunque la demo era limitada, mostraba novedades como mecánicas de colgarse de ganchos, proyectiles rebotantes y un sistema dinámico de día/noche, que oscurecía los colores del escenario.
El único nivel jugable estaba inspirado en el corto Double Mickey, 1934, con temática del viejo oeste. Otro prototipo posterior incluía un nivel basado en Shanghai Ed, usando efectos de profundidad similares a los de Toy Story, y un nivel bonus en primera persona al estilo Doom, 1994, idea que luego se reutilizó en Toy Story, SNES/Mega Drive. El juego permaneció oculto durante 20 años hasta que John Burton, director de Traveller's Tales, reveló las demos en su canal Gamewood, 2017, y Coding Secrets, 2021, donde mostró Gameplay y explicó su desarrollo. El proyecto se canceló porque el equipo priorizó el juego de Toy Story debido al éxito de la película, abandonando Mickey Mania 2 por completo. Taxi Driver. The Game fue un videojuego de acción en 3D desarrollado por Papaya Studios y publicado por Majesco Entertainment, planeado como secuela de la película clásica, para conmemorar su 30º aniversario en 2006. El juego, presentado en el E3 2005 con tráiler y gameplays, seguiría a Travis Bickle en una nueva historia de venganza contra la mafia neoyorquina tras la muerte de Betsy. La jugabilidad, similar a Grand Theft Auto, ofrecía libertad para explorar Nueva York a pie o en taxi, con un amplio arsenal, Colt 25, 44 Magnum, M16, etc. Combate cuerpo a cuerpo y misiones secundarias como trabajar de taxista. Un innovador sistema de salud mental afectaba al protagonista si asesinaba civiles, pudiendo llevarlo al suicidio. El proyecto fue cancelado en 2006 por problemas financieros de Majesco, quedando solo el material mostrado en el E3, tráiler, gameplays de PS2 y algunas capturas, como testimonio de su desarrollo. El paradero del prototipo sigue siendo desconocido, presumiblemente en las oficinas de Papaya Studios. Action 52 fue un recopilatorio de juegos no licenciado lanzado en 1991 para NES, y en 1993 para Genesis, conocido por su baja calidad y alto precio, $199. Una versión para SNES fue anunciada en material promocional pero nunca lanzada, probablemente debido al fracaso de las versiones anteriores. No se han encontrado copias ni prototipos de esta versión SNES, incluso después del descubrimiento en 1996 de un almacén con material de Active Enterprises, incluyendo el cancelado Chetamen II. Las declaraciones de los involucrados son contradictorias. Hayo Bernolte, director de la versión Genesis, afirmó que su empresa no trabajó en el port para SNES, mientras que Mario González, desarrollador de la versión NES, aseguró en los comentarios de su canal de YouTube que el port sí existió. El estatus real del proyecto sigue siendo un misterio sin resolver. Baby Shaker fue un polémico juego para iPhone lanzado en abril de 2009 por Zicalosoft, con un precio de 99 centavos de dólar, donde el jugador debía agitar el dispositivo para calmar a un bebé que lloraba hasta que aparecieran 2X en sus ojos, simulando la muerte. El juego coincidió irónicamente con la semana de concientización del síndrome del bebé sacudido y el mes de prevención del abuso infantil. Tras su lanzamiento el 20 de abril, el sitio Craps expuso el juego, generando indignación masiva. Jennifer Dickens de Stop Shaken Baby Syndrome Incorporated alertó a 30.000 medios. Apple lo eliminó al día siguiente, aunque reapareció brevemente antes de ser retirado definitivamente. La compañía se disculpó públicamente, calificándolo de profundamente ofensivo. El desarrollador admitió que fue de muy mal gusto, comparándolo irónicamente con GTA. Ni siquiera GTA tiene un minijuego de sacudir bebés. Actualmente, el juego está perdido. Solo quedan un video de gameplay, capturas y artículos que documentan el escándalo. Bubsy 3 fue la secuela planeada de Bubsy 2 y la tercera entrega de la serie desarrollada por Accolade Image Software, con lanzamiento previsto para Sega Genesis, Sega Saturn y PlayStation en primavera de 1996. Diseñado por Mark Ailes, creador de la Lawnmower Man, 1993, el juego estuvo casi terminado, pero se canceló tras el cierre de Image Software en 1995.
En 2016, un usuario de Nintendo AG reveló capturas de un supuesto demo para Saturn, mostrando la pantalla de título y parte del código, aunque el archivo ISO nunca se filtró. No se han encontrado rastros de las versiones para otras consolas. El juego habría mantenido la jugabilidad de plataformas de sus predecesores, con bugs y recolectando objetos, probablemente ovillos de lana, junto a los problemas de diseño y humor controvertido que caracterizaron a la saga. Su estado actual sigue siendo un misterio, sin copias accesibles al público. Circus Charlie, el clásico arcade de Konami, 1984, casi tuvo una versión para Atari 2600 desarrollada por Parker Brothers. Cancelado por el cierre de su división de videojuegos, el port habría incluido 4 fases distintas y estaba planeado para septiembre de 1984. Solo se conoce su existencia por una caja promocional mostrada en el CES de 1983, sin confirmarse si sobrevivieron copias del juego. Gremlins Revenge, fue un shooter en tercera persona cancelado, desarrollado por LSP para PS2 y GameCube a principios de los 2000. Ambientado 20 años después de las películas, el juego seguía a Gizmo enfrentándose a Stripe, quien encierra a los habitantes de Kingston Hall. La jugabilidad era similar a Conflict, Desert Storm, con escuadrones de Mogwai / Gremlins controlables, 11 niveles, banco, cine, etc. Y jefes únicos como un gremlin científico o bailarín. Incluía 2 modos: aventura lineal y acción rápida, además de un planeado multijugador cooperativo. Anunciado en 2003 para Europa, su cancelación se atribuye a problemas de calidad, financiación o la fusión de LSP con Gilgamesh, 2004. Solo sobreviven capturas de pantalla y la cinemática inicial, sin que la ROM haya sido filtrada. El yupi de mi negrito, el yupi de mi Murillo, cuando me pongo goloso.